Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Damos gracias a Dios en esta hermosa tarde porque estamos nuevamente con el propósito de nuestro corazón para dar gloria al Señor y bendecir su nombre a través de la alabanza, a través del convivio, gloria a Dios, que todavía Dios nos permite estar en familia para darle gloria al Señor. Nos hemos estado gozando a través de las predicaciones, los mensajes que los siervos del Señor están transmitiendo, y sigue la bendición, sigue el gozo, sigue la alegría. Bendiga al Señor a cada uno de mis hermanos que han estado transmitiendo la palabra del Señor. Todo es para nuestro bien espiritual. Bendiga el Señor a cada varón, a cada hermano que el Señor le da esa bendición de que transmitamos la palabra del Señor a través de estos medios. Es un gozo, una alegría el poderlo hacer, y vamos a dar inicio en esta hermosa tarde. Vamos a dar comienzo para este servicio familiar, pero sabemos que en muchos lugares estará llegando el consejo de la palabra del Señor, y yo siento y creo que usted también se va a gozar en la presencia del Señor, porque todo esto, amado hermano, viene para darle gloria a nuestro Dios, para bendecir su nombre, para exaltar su santo nombre. Ese es el propósito de nuestro gozo en esta tarde, de que el nombre de Dios sea glorificado, pero que usted también sea bendecido ahí en su casita y en su hogar. Gloria a Dios. Vamos a pasar el tiempo a mi esposa. Ella trae el antifonal en esta tarde y los vamos a gozar. Solamente disponga su corazón y démosle gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mi esposa con nosotros. Dios bendiga, gloria al Señor Jesús. Le damos gracias a Dios por este privilegio, hermano, de estar aquí glorificando al Señor desde nuestros hogares. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor, amén, en el nombre de Jesús. Salmo 100, gloria a Dios, aleluya. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo a nosotros y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Gloria a Dios. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanzas. Alabarle, bendecir su nombre. Amén. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria al Señor Jesús. Dios los bendiga a cada uno, gloria al Señor, aleluya. Vamos a gozarnos con unos coros en esta tarde, amén. Gloria al Señor Jesús. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que están en sintonía con nosotros, amén. Gloria a Dios desde aquí de nuestro hogar. Estamos gozándonos, amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga a cada uno, amén. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué le decimos a nuestra hermana Graciela? Todo es para la gloria y honra de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y vamos a gozarlos con unos coritos, amados hermanos. Son coros que todos los sabemos. Aleluya. Este canto que vamos a entonar, aleluya, gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Vamos a cantar estos coritos, pero vamos a pedir la dirección de nuestro Dios en una breve oración, porque si no nos dirige el Señor, nosotros no somos nada. Gloria a Dios. Padre bendito, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Dios mío, venimos delante de ti una vez más, Padre Santo, para darte gloria y alabanza, Señor. Sé que mis hermanos están calientitos porque acaban de estar oyendo palabra tuya, Señor. Acaban de estarse gozando en tu presencia, alabando tu nombre y escuchando palabras, Señor amado, que llena nuestras almas. Y sigue el gozo, sigue la bendición. Bendice nuestros labios en esta hora. Bendice este hogar, Padre Santo, donde desde este lugar te damos gloria y alabanza, mi Señor. Seas tú el que sea glorificado en nuestra vida. Úsanos, Padre eterno. Solo queremos adorar tu nombre. Solo queremos glorificarte. La gloria y la honra para nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a cantar ese coro que dice: yo siento paz y gozo en mi corazón, porque si lo sentimos, porque estamos en sus manos. Aleluya. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo
Jesucristo ya me libertó, me libertó, me libertó, rompió las cadenas, me libertó, me libertó, me libertó, rompió las cadenas, me libertó, libre, tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me has librado del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Me libertó, rompió las cadenas, me libertó, me libertó, me libertó, rompió las cadenas, me libertó. Cristo, libre, tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me has librado del pecado y de la muerte, aleluya. ¿Cómo es posible? Sin Jesús, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Ay de la muerte, ¿cómo es posible que yo viva sin Jesús? Aleluya, Cristo rompe las cadenas. Gloria a Dios. Vengas hermanas, nos vamos a gozar. Esta noche nos vamos a gozar, dice un coro, aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano Erwin, porque él es el que está en esa bendición de que venga la alegría, el gozo a través de la administración. Sabemos que los músicos, amados hermanos, los músicos son los que ciertamente a través de ellos que Dios los usa como un instrumento especial para que podamos recibir la bendición de nuestro Dios. Acordémonos que cuando David tocaba el arpa, los demonios de Saúl, los que tenía Saúl en su vida, se iban. Los demonios que estaban en Saúl desaparecían. ¿Por qué? Porque Dios ampara la alabanza, ampara la música instrumental. En el nombre de Jesús nos seguimos gozando, aleluya. Y en esta hora vamos a pasar a nuestra hermana Graciela y nuestra hermana Yane, que traen una alabanza para el Señor y que les sea todo para darle gloria a nuestro Dios. Bendito el nombre de Jesús. Todos lo hacemos para gloria de su nombre, aleluya. Mis hermanas, con ustedes, aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga, hermanos, que sea toda palabra en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya.
glorificar su santo nombre. Qué precioso, porque se cumple la palabra del Señor, amados hermanos, que dice que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está nuestro Señor Todopoderoso. Gloria a Dios, aleluya. No hay duda que Dios cumple su promesa divina. Lo digo porque yo siento algo especial en esta tarde. Siento algo maravilloso porque el Señor no olvida su promesa divina. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y Él no nos deja porque Él lo ha prometido, darnos libertad, darnos bendición. Él ha prometido, amado hermano, allí en tu hogar, allí adora al Señor. Allí en tu familia, juntamente con tus hijos, alaba el nombre del Señor. Porque Él es bueno, Él es todopoderoso. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a cantar una alabanza, como dice nuestra hermana Karina y nuestro hermano Samuel, antigüita. Pero gloria a Dios, porque esas antiguitas son como quien dice, caminar y buscar por la senda antigua. Aleluya, son antiguos, pero llegan a nuestro corazón a regocijarnos. Están basados en la palabra de Dios. Este canto dice: levántate y vela. Este canto es un mensaje para nuestro corazón, porque cuántos quizás estamos por allí confiados, estamos por allí quizás atenidos, como dice el dicho, quizás estamos allí dormidos, sin ánimo, sin fuerza. Dice: levántate y vela. Levantarse y velar es que nos pongamos en pie, en orden de batalla contra el enemigo de nuestras almas. Aleluya, vamos a cantar esta hermosa alabanza. Gloria a Dios. Él es bueno, amén. Él es precioso, Él es maravilloso. Gloria a Dios. Posiblemente usted diga: ¿por qué mi hijo Javier no está? Él está descansando porque él trabaja toda la semana y es su tiempo de descansar. Hoy no descansó mucho. Después de venir de su trabajo, al rato salió para la obra del Señor. Pero gloria a Dios, Dios bendiga a mi hijo, le dé fuerza y fortaleza, porque todos, hermanos, Dios nos da un privilegio grande y es de servirle a Dios en su obra. Vamos a cantar esta hermosa alabanza. Aleluya. Vamos a cantarlo junto con mi esposa y la hermana Yane, que sabemos que vamos a hacer un trillo, gloria a Dios. Y nuestro hermano Edwin con el instrumento para la honra y gloria del Señor. Estamos en confianza, estamos en familia, no hacemos nada sofisticado, todo lo hacemos bajo la humildad en el Señor, pero todo es para la gloria y la honra de nuestro Dios. Aleluya. ¿Cuánto damos gloria a nuestro Dios? Gloria a Dios. Vamos a ver que pónganse ahí ustedes dos juntitos y así nos ponemos así, sí, mira. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Levántate y vela, no estés muy confiado, porque Jesucristo muy pronto vendrá. Porque si tú velas, te estás preparando para irte con Cristo a la eternidad. Porque si tú velas, te estás preparando para irte con Cristo a la eternidad.
ángeles cantan, con Cristo en el aire, están preparando tu reino eterno. Levanta tus ojos hacia el oriente. En los clarines que dan la señal, el sol se oscurece y la tierra tiembla, porque ya se acerca el juicio final. El sol se oscurece y la tierra tiembla, porque ya se acerca el juicio final. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya, Dios bendiga a mis Amén. hermanas. Amén. Con ese gozo glorioso con que le damos alabanza a nuestro Dios. Este canto maravilloso dice: prepárate, levántate y vela, no estés tan confiado, porque ciertamente la palabra del Señor nos da a entender en este tiempo que ya estamos en tiempos finales. Ya llegó el día, ya llegó el final, ya estamos, amado hermano, en la última, en la cúspide para llegar al final. Y solamente deseamos que estemos preparados, aleluya, porque solamente Dios tiene poder para guardarnos, que nos libre el Señor en sus manos y que siempre estemos, amados hermanos, apercibidos. La palabra del Señor dice: cuando mires todas estas cosas, levantad vuestra cabeza erguido, porque vuestra redención se acerca. Bendito el precioso nombre del Señor. Quiero cantar un canto que tengo bastante tiempo que lo escuché y me gusta mucho. Se llama el canto Hace unos años yo era un perdido. Legítimamente la estrofa dice hace 10 años, pero hermano, hace muchos años, yo era un perdido. Y el Señor me encontró, el Señor me rescató. Cuando yo no le buscaba, porque nadie buscamos a Dios, Él nos busca a nosotros, amén. Él es el que nos busca a nosotros. Aleluya. Vamos a cantar este canto maravilloso. Y yo me gozo, aleluya, yo me gozo porque tengo a mi hijo aquí que me hace sentirme alegre con el acompañamiento de la música, aleluya. Hace unos años yo era un perdido y en el pecado vivía yo. Hace unos años que Jesucristo tendió su mano y me levantó. Pero qué gozo vino a mi vida en aquella iglesia de la región. Yo pasé al frente y acepté a Cristo cuando me hicieron la invitación. Yo pasé al frente y acepté a Cristo cuando me hicieron la invitación. Ay, ven hermano, me dicen todo, el aleluya, el predicador. Pero qué importa que me critiquen, yo soy de Cristo y Él es mi Dios. Pero qué importa que me critiquen, yo soy de Cristo y Él es mi Dios. La gente dice, yo tengo todo, no necesito nada de Dios, pero no saben que el día del juicio sí necesitan la salvación. Pero no saben que el día del juicio sí necesitan la salvación. Pero qué gozo vino a mi vida aquella iglesia de la región. Yo pasé al frente y acerqué a Cristo cuando me hicieron la invitación. Yo pasé al frente y acerqué a Cristo
cuando me hicieron la invitación. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a cantar un coro para cuando demos inicio al mensaje, pero mientras quiero que, gloria a Dios, porque la alabanza del capitán, por ahí está, mientras me busca la alabanza del capitán, vamos a cantar este corito. Aleluya. ¿Cuántos saben que hay una promesa en la Biblia? Aleluya, qué promesa gloriosa, promesa de vida eterna, promesa, amado hermano, que no falla. Alguien le puede decir cualquier cosa, prometerle algo, pero al final de cuentas no le dio nada. Pero el que nos ha prometido vida eterna es Cristo Jesús de Nazaret. Y Él se cumple, bendito el nombre del Señor. Este corito dice, hay una promesa en la Biblia. Hay una promesa en la Biblia. Aleluya. Hay una promesa en la Biblia que es para ti, para mí. Hay una promesa en la Biblia que es para ti, para mí. Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder para la nueva Jerusalén. Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder para la nueva Jerusalén. A que tú te vas y que yo también para la nueva Jerusalén. A que tú te vas, tú también para la nueva Jerusalén. Aleluya. Hay una promesa en la Biblia que es para ti, para mí. Hay una promesa en la Biblia que es para ti, para mí. Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder para la nueva Jerusalén. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder para la nueva Jerusalén. Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder para la nueva Jerusalén. Gloria a tu nombre, Santo, aleluya. ¿Cuántos están listos para ser levantados con poder? Aleluya, bendito el nombre del Señor. ¿Sabe que Dios nos está bendiciendo, amados hermanos? Porque ahora casi cada día hay mensaje de la palabra del Señor para alimentar nuestras almas. ¿Sabe que haciendo un buen análisis, usted no va a llegar de ganado cuando nuevamente empecemos a congregarnos juntos? Usted va a llegar lleno de fuego. Usted va a llegar con poder, porque se está alimentando cada día, amado hermano, de diferentes siervos del Señor que le prediquen la palabra. Claro, tengamos cuidado. Aleluya, dice el apóstol Pablo, oílo todo, pero retener lo bueno. Oílo todo, pero retener lo bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos, amados hermanos, damos gracias a Dios por este precioso momento, porque el Señor nos concede alabar su nombre. Le vamos, amado hermano, a pedir que pongas mucha atención a la palabra del Señor. Yo creo que la palabra de Dios no es como la comida, que cuando come mucho usted se siente como muy estorbado. Cuando se come mucho no se está a gusto, pero cuando es palabra de Dios, entre más palabra de Dios comemos, más bendición hay. Más bendición hay, porque Dios es bueno. Dios es todopoderoso. ¿Cuántos creemos eso? La palabra de Dios es como el agua, amado hermano, cristalina, que nunca nos va a cansar, nunca nos vamos a desesperar, porque la palabra de Dios, aleluya, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios, amado hermano, es alimento para el alma. Yo me gozo, amado hermano, porque yo escucho a mis hermanos, aleluya, trayendo el mensaje de la palabra del Señor. Y yo, amado hermano, ahí estoy escudriñando, saboreando cada porción de la palabra.
y solo le pido a Dios que Dios nos use, que Dios nos bendiga, que Dios nos dé fortaleza. Estamos orando por todos los que van a estar participando y estamos participando en el privilegio de estar unidos, llevando a la iglesia una palabra de consuelo, una palabra de aliento. En esta hermosa tarde, amados hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Dios bendiga a mis hermanos aquí en familia que han estado acompañando, están acompañando este hermoso servicio. Y mi hermano nos va a dirigir con una música de fondo para que podamos, hermanos, estar en ese ambiente espiritual. Gloria a Dios. Yo le invito, amado hermano, yo sé que usted quizás tiene que hacer sus quehaceres, pero allá Dios le va a dar la oportunidad cómo y cuándo escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Vamos, amados hermanos, a mirar un pasaje maravilloso. En esta tarde vamos a meditar, ya entre tarde y noche, en un tema que se llama Dad gracias en todo. Ahí apunte en una notita o en su celular, porque después usted se va a dar cuenta por qué esto de que por qué dar gracias. Quizás usted dijera, ¿cómo voy a dar gracias? Y mire lo que está pasando, lo que estamos pasando, cómo estamos. Yo no siento que estemos mal, yo siento que estamos bendecidos, porque Dios está cumpliendo su palabra. Y yo voy a invitarle, amado hermano, que apunte el tema, se llama Dar gracias en todo. Y le invito que vayamos allá a la palabra del Señor, a la Biblia, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. El enfoque principal es el verso 18, pero quiero encabezarlo con el verso 16 y verso 17, que son unos versos tan chiquititos, amados hermanos. Gloria a Dios, porque Él es bueno. El capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, en el capítulo 5 y versículo 16, vamos a enfocarlos en esta hermosa hora, porque son versos muy pequeñitos, pero el efecto que tienen es maravilloso. Aleluya. No tiene ni siquiera una renglera entera, pero amado hermano, Él es bueno. Dice así, amado hermano, si está conmigo, gloria a Dios. Aleluya. En el nombre precioso de Jesús, leemos su palabra en esta tarde. El verso 16 dice, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. El 17 dice, orad, orad sin cesar. Orar sin cesar. Pero el verso 18, el cual tengo el tema, dice, dad gracias en todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Por qué hay que dar gracias al Señor? Porque esta es la voluntad de nuestro Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea que la voluntad del Señor es que le demos gracias en todo. Que no empecemos, amados hermanos, a decir, pero yo ahora no me siento bien, ¿por qué le voy a dar gracias? Él dice, dar gracias en todo. Aleluya, Santo Dios Todopoderoso. Aleluya, Señor amado, me deposito en tus manos en esta hermosa hora, pidiéndote a ti la dirección, mi Señor, porque solamente tú me puedes dirigir, Padre Santo. Solamente tú tienes palabra de vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús, aleluya. Bendice mis labios, Señor. Yo me aparto y que tú entres, Padre eterno, porque el que tienes poder para ministrar a nuestra vida es tu palabra, Señor. Es hermoso cantarte, es hermoso todo, pero más hermoso porque tu palabra nos edifica. Tu palabra nos es de alimento, Padre mío. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado, mi Señor, de ser agradecidos contigo? Pero en esta noche, Señor, tú nos dices, dad gracias en todo. Bendito el nombre de Jesús. Tomen su lugar, ahí donde están, quizás paraditos, y póngase atento, amado hermano, a que vamos a disfrutar de esta hermosa palabra. Quiero decirle, amado hermano, que ciertamente el Señor es poderoso. El Señor que nos ha
sacado si nosotros hacemos cuentas, si nosotros empezamos a enumerar desde el día, no solamente desde el día que el Señor nos encontró, no solamente desde el día que el Señor nos rescató, no solamente desde el día que el Señor tuvo misericordia de mí y de usted, no, desde el día que nacimos, amados hermanos, desde el día que nacimos, el Señor nos ha cuidado, el Señor ha tenido misericordia de usted y de mí, el Señor nos ha guardado en sus manos. Quizás nunca, amado hermano, cuando andábamos perdidos en delitos y pecados, quizás nunca nos acordábamos, amado hermano, de darle gracias al Señor, y no me dejará mentir que cada uno de nosotros, hermanos, nos levantábamos, amado hermano, salíamos volando a nuestros trabajos, salíamos corriendo desesperados porque nos agarraba la tarde, amado hermano, y luego así sucesivamente regresábamos, amado hermano, comíamos algo, nos alimentábamos de algo, pero de allí, amado hermano, ¿qué pasaba? Nos acostábamos así como nos levantábamos, sin orar, sin darle gracias al Señor, sin glorificar su nombre, sin exaltarle, sin decirle gracias, Señor, porque me cuidaste, gracias, Señor, porque me fortaleciste, porque me diste la fuerza de este día. ¿Cuántos de nosotros pasamos por allí todos? Yo era uno, amado hermano, me levantaba, me iba corriendo, amado hermano, andaba a las puras carreras, venía, amado hermano, solo era de levantarme y volverme a acostar, sin decirle gracias, Señor, siquiera parado, siquiera caminando, no. Nosotros anduvimos en un tiempo, amado hermano, solo al amparo de nuestro Dios. ¿Quién cuidó de nosotros? ¿Quién cuidaba de nuestra familia? Era el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Él era el que tenía cuidado de mí y de usted, amado hermano, porque la palabra de Dios dice que el Señor permite que el sol salga sobre buenos y malos y que la lluvia caiga sobre justos e injustos. Por lo tanto, amado hermano, el Señor tenía cuidado de nosotros. El Señor tenía cuidado de usted y de mí. El Señor nunca se apartó. Ahora, amado hermano, que el Señor nos ha dado entendimiento y sabiduría, ahora nosotros tenemos que valorar ese bien que el Señor ha hecho con nosotros, ese favor tan grande, ese privilegio tan grande que es que el Señor nos guarda en sus manos. ¿Cuántos, amado hermano, hemos tenido riesgos de accidentes, riesgos de que algo nos pase en el trabajo? ¿Quién nos ha guardado? El Señor Dios Todopoderoso. Él ha tenido misericordia de usted y de mí, amado hermano. Él nos ha guardado, pero a veces nosotros, aún todavía hay quien todavía tiene el valor de reclamarle al Señor. Todavía hay quien tiene el valor de cuestionar a Dios. Cuando llega un problema, cuando llega una situación difícil, tiene valor de decir, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Oh, qué precioso es cuando nosotros sabemos valorar que el Señor está al pendiente de nosotros, en vez de decir, Señor, tienes razón lo que me está pasando. Yo he andado mal delante de ti, no me he portado bien, te he deshonrado, no te he alabado, no te he glorificado, no te he adorado como tú te lo mereces. Por eso me pasa lo que me pasa. Pero mire qué bueno es Dios, que aún en medio de todo ello, el Señor tiene misericordia. Por eso dice el apóstol Pablo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Qué maravilloso, amado hermano, cuando nosotros podemos valorar lo que Dios hace con nosotros. Quiero llevarle, amado hermano, a un pasaje maravilloso que estaba, amado hermano, observando con relación a la acción de gracia, con relación a darle gracias a Dios. Vamos a ver lo que pasó, amado hermano, cuando el Señor sanó a 10 leprosos. Usted lo sabe de memoria porque hemos escuchado esos temas, amados hermanos. Estamos, amado hermano, conscientes de lo que Dios nos habla. En la palabra del Señor se lo voy a decir nomás para que usted vea que ciertamente ahí está. En San Lucas, en Lucas capítulo 17 y versículo 11, nos encontramos con un pasaje maravilloso. Dice que el Señor, amado hermano, versículo 11 dice, aleluya, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea,
le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzando la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Aleluya. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, el verso 15, oiga lo que dice. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Verso 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gloria, dándole gracias, dándole gracias. Y este era samaritano. Y aquí el Señor se impresiona, aquí el Señor se sorprende, aquí el Señor se admira, aquí el Señor Jesús se pone, amado hermano, pensativo. En el verso 17 dice: respondiendo Jesús, dijo con un signo de admiración: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Mire qué maravilloso. ¿Qué nos dice el Señor con eso? Que el Señor no se le olvida nada. El Señor se da cuenta quién le da gloria a Él. El Señor, amado hermano, valora quién le da gracias. El Señor, amado hermano, se fija quién sabe valorar la misericordia de Él. Porque dice que estos 10 leprosos eran 10. Todos fueron limpiados, pero solamente de 10, solamente uno regresó. Y este no era del pueblo, este no era cristiano, este era mundano. Sin embargo, tuvo un corazón agradecido, tuvo un corazón de agradecimiento, y regresó y se postró a los pies del Señor, se humilló y reconoció que el Señor le había sanado. ¿Y que hizo, amado hermano? Le dio gracias, glorificó el nombre del Señor. Uno regresó nomás, y el Señor en su corazón, Él dijo: pero ¿cómo? ¿Por qué solamente uno volvió a dar gracias? Si yo he sanado a 10, pero solamente uno ha regresado, y consta que este no es del pueblo, este es samaritano. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Que hay gente, amado hermano, de allá afuera, que quizás es más agradecida que nosotros como cristianos, porque cuando nosotros, amado hermano, no doblamos rodillas delante del Señor, no le estamos dando gracias por nada, no estamos siendo agradecidos. Que nos dice la palabra del Señor, que nosotros, amado hermano, solo esperamos el favor de Dios, solo esperamos el bien de nuestro Padre Celestial, pero no doblamos rodillas y decirle: Señor, qué bueno eres, Padre mío. Tú eres bueno conmigo, a pesar de que yo me porto mal, a pesar de que yo no hago tu voluntad, pero tú eres bueno conmigo. Oh, gloria a tu nombre, Padre Santo. Cuántos agradecidos sabemos en esta tarde, cuántos agradecidos sabemos en esta noche. El Señor, Él se fija, amado hermano, cuando tú le das la gloria y la honra a Él. Bendito, precioso nombre del Señor. ¿Cuántos estamos agradecidos por tener un buen empleo? ¿Cuántos estamos agradecidos porque usted todavía su trabajo no se le ha acabado? ¿Cuántos estamos agradecidos porque todavía tenemos que comer? Porque el Señor no nos desampara. Oh, gloria a Dios. El Señor dice: las gracias en todo, porque a esto es lo que a Dios le agrada. Esa es su voluntad, que el hombre y la mujer reconozcamos que Él es el que nos da la vida. Cuando tú te acuestas, amado hermano, tú puedes decir con seguridad y libertad: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me harás dormir confiado. Mire qué maravilloso cuando sabemos que Dios no nos va a fallar. Quizás te acostaste sin orar, amado hermano, y aún así el Señor tiene misericordia de ti. Hace que el siguiente día te levantes, y aún así ese día no te levantaste a la desgracia, pero aún así el Señor te guardó otra vez más ese día. Pero, amado hermano, qué maravilloso
cuando somos muy agradecidos con el Señor, cuando agradecemos su grande misericordia. Amado hermano, tú que me estás oyendo en esta tarde, no dejes de darle gloria al Señor por sus maravillas. Quizás no tengas lo suficiente como tú anhelas, quizás no tengas lo que tú quieres tener, pero síguele dando gracias al Señor, porque en el momento que menos esperes va a llegar la bendición que estás clamando, va a llegar en la petición que has hecho en tu corazón, porque te estás deleitando en el Rey de Gloria, en el Dios del cielo. Bendito el nombre precioso de Jesús. Estos 10 leprosos, cuando fueron sanados, solo quiero imaginarme que cada quien agarró por diferente lugar a divertirse, porque estos hombres, me imagino que ya tenían tiempo de no gozar de libertad, de no gozar en el público, porque andaba solo escondido, porque la lepra, amado hermano, era una enfermedad terrible, una enfermedad vergonzosa, como lo es el pecado, amado hermano. Pero estos hombres, cuando se sintieron limpios y que ya no se avergonzaban de andar en el mundo, empezaron quizás a darle rienda suelta a la vida, amado hermano, y solo uno es el que reconoció que el Señor es digno de darle gloria y alabanza. ¿Cuántos podemos, amado hermano, glorificar a nuestro Dios con todo nuestro corazón? No importa la situación que estés pasando, no importa cómo te encuentres en esta tarde, síguele dando gloria y alabanza a nuestro Dios, porque Él es grande y todopoderoso. Gloria al Señor, aleluya. Allá en el Salmo 41, dice la palabra del Señor, aleluya: pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Él se inclinó a mí y escuchó mi oración y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre piedra, enderezó mis pasos. Oirán esto muchos y confiarán en Jehová, dice la palabra del Señor. Solo date cuenta, solo démonos cuenta de dónde el Señor nos sacó. Estábamos en el lodo cenagoso, allá en aquello sucio, allá en aquel fango, allá en aquel pantano lleno de peligro, hundiéndonos cada momento, hundiéndonos cada día. Y el Señor, amado hermano, en su santidad y en su gloria divina, Él metió su mano, amado hermano, sin importarle a dónde estabas, a dónde estaba yo, y nos sacó, amado hermano, con mano extendida, nos limpió, nos purificó, nos lavó y nos puso en lugares celestiales para que le demos gloria y alabanza. Amado hermano, a ti también, a mí también, el Señor me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, porque no éramos felices, estábamos afligidos, estábamos mal, íbamos, amado hermano, camino al infierno, pero Dios extendió su mano y nos sacó, amado hermano, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, enderezó aquellos pies torcidos que teníamos, porque no íbamos caminando bien, estábamos tullidos, estábamos endurecidos de nuestra rodilla, y Él enderezó nuestros pasos para que camináramos derecho, y puso en nuestros labios cántico nuevo. Oirán esto muchos, dice la palabra del Señor, y glorificarán el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando la gente te conocía quién eras, cuando la gente sabía de qué manera te portabas, y ahora eres hombre diferente, mujer diferente, ahora dicen: pero ¿cómo? Yo conocía quién era este hombre, yo sabía dónde estaba, yo sabía dónde andaba, yo sabía lo que hacía, y cómo que ahora canta el Señor, cómo que ahora predica, cómo que ahora glorifica el nombre del Señor. ¿Quién lo cambió? ¿Quién lo transformó? ¿Quién lo hizo? Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso. Él lo hizo porque Él tiene poder para cambiar, amado hermano. Él tiene poder para transformar. No importa hasta dónde estés hundido, amado amigo. No importa cuántas cosas hayas hecho mal. No importa hasta dónde te hayas metido. El Señor tiene poder para cambiar. El Señor tiene poder para libertar. El Señor sana. El Señor libera, el Señor restaura, el Señor te da una nueva vida, porque dice la palabra del Señor: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo pasado quedó al olvido, y aquí que todas son hechas nuevas en el nombre precioso de nuestro Señor Todopoderoso.
Bendito el nombre de Jesús. Cuánto le damos gloria a ese Dios maravilloso, a ese Dios, amado hermano, que nos ha cambiado, que nos ha transformado, el cual está en nuestro hogar, en la familia y donde quiera que andamos. Qué precioso es el Señor. Yo me gozo porque sé de dónde el Señor nos ha sacado. Yo sé lo que hacíamos y a dónde andábamos. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a terminar con un último pasaje que todos conocemos, amado hermano. Con este pasaje damos por terminada esta enseñanza gloriosa. Váyanos al Salmo 103, un salmo muy conocido, que yo me gozo mucho con este salmo. Acá vamos de ver el Salmo 41 en adelante. Pero en este salmo maravilloso, el Señor lo dice y usted también lo sabe de memoria. Pero una cosa es saberlo, amado hermano, y otra cosa es tomarlo en cuenta y valorarlo. Aleluya, gloria a Dios. Este salmo precioso, amado hermano, yo me identifico con estos salmos porque la palabra de Dios me enseña y me recuerda que tenemos que ser muy agradecidos. Dice este salmo maravilloso, Salmo 103, versículo 1. Oiga cómo dice, amado hermano, aleluya. Bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. ¿Y cómo? Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Déjeme explicarle esto. Cuando dice bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, habla de alma, cuerpo y espíritu, porque así está formado nuestro ser viviente de alma, cuerpo y espíritu. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Con tus labios, con tus manos, con tus pies, alaba el precioso nombre de nuestro Dios. Y dice el verso 2, bendice alma mía a Jehová. ¿Qué decíamos allá con los leprosos? Que solo uno se acordó de darle gracias y los 9 se olvidaron del favor que Dios les había hecho. Aquí dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus favores. No olvides desde el más chiquito hasta el más grande bien que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque cuando tú no olvidas lo que Dios ha hecho, estás libre para adorarle, libre para glorificarle, deseando adorar su nombre, porque no tenemos con qué pagar a nuestro Dios. Solamente le podemos glorificar, solamente le podemos adorar. Dice el versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que te rescata del hoyo. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué preciosa es la palabra de Dios. Él los perdona, amado hermano. Quizás tú digas, no, es que yo he sido un terrible perdido. De lo perdido que haya sido, el Señor te perdona. Pero para de hacer lo que has hecho y sigue alabando el nombre del Señor Todopoderoso. Porque Él, amado hermano, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. No nos olvidemos, amados hermanos, de darle gloria al Señor. Él es un Dios maravilloso. Él, amado hermano, no pierde. Aunque tú no le alabes, Él no pierde. Aunque tú no le adores, Él no pierde. Lo que perdemos somos nosotros. Los que perdemos somos nosotros si no le damos la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Esto, amado hermano, es mi corto mensaje de esta tarde, esperando y deseando de que haya sido Dios el que nos bendiga nuestros corazones, que bendiga nuestros corazones. Vamos a terminar con una alabanza que también es un mensaje maravilloso, que quiero que lo entonemos. Aleluya. Quizás usted se va a esforzar buscándolo por allí en el YouTube o a saber dónde, pero yo le aseguro que no está. Pero lo vamos a cantar. Aleluya, lo vamos a cantar
estuve escribiendo esta alabanza, amado hermano, y si fallo en alguna cosita, mil disculpas, pero lo quiero hacer para la honra y la gloria del Señor. Aleluya. Esta alabanza se llama El Capitán. Acuérdese que usted es templo y morada del Espíritu Santo, pero el capitán que nos guía, que guía este barco, es el Señor Todopoderoso. El capitán que guía este cuerpo, su templo, es el Señor. Aleluya. Sobre las olas inmensas del embravecido mar, navego día y de noche, siempre pensando en llegar. Sé que el Señor va conmigo al frente de mi motor. Soy capitán de este barco, un capitán muy feliz. Él me salvó y me perdonó, todos mis vicios Él me los quitó. Por eso yo ya no temo, aunque tenga que morir. Soy capitán de este barco, un capitán muy feliz. Él me salvó y me perdonó, todos mis vicios Él me los quitó. Por eso yo ya no temo, aunque tenga que morir. Soy capitán de este barco, un capitán muy feliz. Siempre que salgo de un puerto, me pongo yo en oración, pidiéndole a Dios del cielo que me dé su protección. Por eso yo ya no temo al embravecido mar, porque de todo peligro Cristo nos puede salvar. Él me salvó y me perdonó, todos mis vicios Él me los quitó. Por eso yo ya no temo, aunque tenga que morir. Soy capitán de este barco, un capitán muy feliz. Soy capitán de este barco, un capitán muy feliz. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. A ti sea la gloria y la honra, Padre eterno. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por este preciosa enseñanza, para que podamos, hermanos, seguir disfrutando cada día más. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Seamos felices en el nombre de Jesús. Amén. Amén.